Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que lo tenemos vía Zoom. Luis Fleischmann, profesor, analista político, escritor, experto en asuntos políticos y de seguridad en América Latina y Medio Oriente. Tiene una amplia experiencia en asesoramiento a funcionarios gubernamentales de alto rango y miembros del Congreso. Entre ellos estuvo la campaña presidencial de Mitt Romney, a quien asesoró en temas relacionados con América Latina de cara a las elecciones del 2018. Bienvenido al programa, buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes, Agustín y Karines. Muchas gracias, doctor. Pónganos en relación o a la luz de los recientes ataques que han habido en Israel. Pónganos en perspectiva el significado de esta reunión, de estos artífices de la muerte, de estos terroristas de diferentes organizaciones del Medio Oriente, todos reunidos en Beirut. Bueno, obviamente hace ya mucho tiempo que hay una colaboración entre Hamas y Hezbollah, particularmente Islamic Jihad también, si bien a veces hay competencia entre Islamic Jihad y Hamas, más o menos actúan al unísono, a veces no. Pero en este último caso, lo que hemos visto fue que hubo provocaciones, no solamente permanentes desde la Cisjordania, con ataques en Jerusalén, con ataques dentro de Israel, de gente que provenía, de terroristas que provenían de la Cisjordania, también ataques desde Gaza, obviamente, que siempre hubieron ataques de Gaza, pero esta vez también se le unió, desde el año 2006 que no había, eran ataques desde el sur del Líbano, que obviamente en territorio dominado por Hezbollah. Las autoridades israelíes le atribuyeron todos los ataques a Hamas y exoneraron a Hezbollah. Ahora sabemos con esta reunión de que Hezbollah de alguna forma sabía o le dio la luz verde, por lo cual se merecían ellos también castigo, pero el gobierno de Israel optó por no hacerlo. ¿Por qué optó por no hacerlo? Supongo para no tener otra escalada militar y otra crisis internacional, porque cada vez que se disparan 2 tiros en el Medio Oriente, ya se convoca al Consejo de Seguridad Nacional y especial de la Comisión de Derechos Humanos, y hay múltiples condenas a Israel, incluso mucho más que las que hay en Rusia, pese a que no se puede ni siquiera comparar las atrocidades en un lugar y los eventos en el otro. Entonces yo creo que el gobierno de Israel intentó evitar la escalación del conflicto contra Hezbollah, pero Hezbollah obviamente fue responsable, y detrás de todo esto está, como tú bien lo llamaste, Agustín, el titiritero que es Irán. Irán tiene sus razones para hacerlo, la humillación que ha sufrido a mano de los israelíes durante todos estos años, con ataques, ciberataques, asesinatos de cientistas nucleares y otro tipo de sabotaje, que Irán no pudo simplemente aguantar la humillación y usa obviamente a Hamas, al Islamic Jihad y a Hezbollah como medios para atacar a Israel. ¿No? Y la muerte de su general más emblemático, ordenada por Donald Trump, en defensa precisamente del pueblo de Israel y de las personas que en esa parte del mundo sufrían la muerte y la destrucción ordenada por el general Soleimani. No solamente fueron víctimas judías, fueron víctimas de otros países también las que pagaron con su vida, ¿no? Totalmente, y la eliminación de Soleimani fue en cooperación con los servicios de inteligencia israelíes. Así es. Ahora, doctor, ¿no le parece? Yo estoy tratando de ver un poquito más allá de lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido hasta ahora, bueno, los ataques, toda esta efervescencia de las últimas semanas. Pero ¿no le parece que aquí pudieran estar estas personas coordinando un esfuerzo en el caso de que Israel desatara un ataque contra Irán para frenar el programa nuclear? Entonces ellos emprender una represalia por la puerta trasera, tanto por la Franja de Gaza como por la frontera libanesa. Oh, sí, totalmente. Bueno, de hecho lo han hecho ya, Recordemos en el año 2006 que sucedió que Hamas secuestró
unos soldados israelíes y inmediatamente después lo hizo Hezbollah, lo cual desató una guerra doble, primero contra Hezbollah y contra Hamas también. O sea, lo han hecho en el pasado. La cuestión es si en el caso de que Israel atacara el programa nuclear iraní y lo destruyera, ¿qué tipo de capacidad destructiva tendrían estos grupos que hasta ahora no la han demostrado? Esa es la pregunta. ¿Qué si tuvieran una capacidad mayor a la que tienen en este momento? Y yo la verdad que no creo. Yo creo que sería más o menos lo mismo en este momento. Yo creo que no tienen una capacidad de tal vez un mayor calibre de fuego, un mayor calibre de alcance, pero sí probablemente tengan una capacidad de enjambre, de lanzar cientos de cohetes al mismo tiempo, de los mismos que hemos visto hasta ahora y contra los cuales el escudo de hierro israelí ha sido muy eficaz. Pero ese escudo de hierro está diseñado de manera que pueda interceptar 10, 12, 15 cohetes al mismo tiempo. Es un proceso complicado de triangulación, de telemetría y de luego los antimisiles que son disparados para interceptar los misiles en el aire y destruirlos antes de que lleguen a tierra. El problema es que se ha dicho que Hezbollah tiene miles de estos cohetes de fabricación iraní y que en un momento dado pudieran lanzarlos en oleadas de 100 o 200 por hora. En ese Totalmente. caso, sí rendirían prácticamente inoperante el escudo de antimisiles porque el escudo no tiene capacidad para tanta ofensiva sistemática. Bueno, no, la verdad que no podría decirte a ese nivel, porque no soy un especialista en cómo funciona, pero sí, yo creo que el punto tuyo es importante, o sea que hasta ahora se han guardado las cartas bajo la mesa. Si hay una guerra, recordemos que hasta ahora las guerras fueron contra Hamas y contra el Islamic Jihad, más que contra Hezbollah. Contra Hezbollah hubo una hace 15 años, hace 17 años. Cuando estaba Ehud Olmert, era el primer ministro. Correcto, cuando estaba Ehud Olmert en el poder, y en aquel momento ya Hezbollah le hizo pasar un mal momento al ejército israelí. O sea que si Hezbollah entra esta vez en los ataques, quizá tú tengas razón en lo que dijiste, de que haya una capacidad de destrucción mayor hasta la que ahora ha habido. Es posible, y es posible que la cúpula de hierro no pueda absorber esa cantidad de cohetes que se disparan al mismo tiempo. Claro. Sí, porque cada antimisil de la cúpula de hierro tiene un costo alto de cientos de miles de dólares, más el proceso de ingeniería y de telemetría es complicado. Eso es eficaz cuando son pocos los misiles que vienen en dirección opuesta, o sea, en dirección del enemigo, ¿no? Pero cuando ya se trata de cientos de misiles al mismo tiempo, y parece que esta gente tienen miles de estas unidades suministradas por los iraníes que pudieran utilizarlo. A la larga siempre la aviación israelí los va a poder destruir, y si fuera necesario una ofensiva terrestre como la de hace 17, 18 años, pues no habría otra alternativa. Pero mientras tanto, la población civil sí podría pagar un alto precio, sobre todo las ciudades que están más próximas al sur del Líbano. Sí, totalmente. Y recordemos que en el 2006 un poco la operación contra Hezbollah fue llevada a cabo no con demasiado planeamiento, como que de alguna forma no estaba tan planeada y hubo muchísimos problemas en aquel momento. Pese a eso, Hezbollah recibió un castigo muy fuerte. Muy fuerte, Recordemos, sí. Más de 500 combatientes muertos. Hezbollah, Nasrallah, el jefe de Hezbollah, en aquel momento incluso dijo: me arrepiento de haber comenzado esta guerra. Lo dijo, cosa que para él decir una cosa así era demasiado, y tuvo que esconderse por mucho tiempo, recordemos. O sea que, destruir a Israel, como tú al principio mencionaste, no es una opción, y creo que ellos lo saben. La única opción, la única forma de destruir a Israel es con un arma nuclear, y obviamente eso es un problema muy serio si los iraníes consiguen armas nucleares. Claro. Y yo me imagino que los israelíes, aunque no tengan ni siquiera el apoyo de los Estados Unidos,
tienen que hacer lo que tengan que hacer para evitar que los iraníes logren la primera bomba atómica, y creo que hasta tendrían la ayuda, si no abierta, por lo menos implícita, de los países árabes circundantes, Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos, que tampoco quedarían exentos del chantaje iraní. Oh, totalmente, totalmente, totalmente. Yo pienso que Arabia Saudita, si bien firmó hace poco un acuerdo de normalización con Irán, continúan temiéndole a Irán. O sea, no tienen confianza en ellos, simplemente lo que están tratando de evitar es que suceda otro evento como el bombardeo a la red petrolera. A la red petrolera, exactamente, a la red petrolera que hubo hace unos años, donde Arabia Saudita no se pudo defender y Estados Unidos tampoco tomó represalias. Doctor, para ya terminar y agradecerle su tiempo, ya se aplacaron las protestas y los tumultos en contra de la propuesta reforma judicial de Benjamín Netanyahu. ¿Ya eso se tranquilizó? No, eso es lo interesante de todo, porque parte de todos estos ataques, yo pienso que hubo un mal cálculo por parte de Hamás y otros de que en este momento Israel estaba dividida, o de que los soldados se negaban a servir en el ejército, y eso es incorrecto. En el momento que fueron llamados, los pilotos y quien sea respondieron. Claro. Pero lo que es interesante es que el tema de la reforma judicial todavía seguía. El sábado a la noche, o sea, cuando apenas se habían calmado los bombardeos, apenas había llegado la paz, si se puede llamar así, la paz, o por lo menos el silencio, a lugares como Sderot, en el sur de Israel, salieron a la calle a protestar contra la reforma judicial. Hubo protestas contra la reforma judicial. Incluso las discusiones y los antagonismos políticos siguen hoy. O sea que creo que el tema de que los conflictos internos pueden mantenerse pese a un enemigo externo, Israel puede sostener esos dos, un conflicto interno y a la vez un conflicto externo. O sea, los israelíes se unen frente a un conflicto externo y se dividen en torno a un conflicto interno, y eso es un logro. No, definitivamente eso sin duda es un logro. Es un ejemplo de democracia, ¿no? También, Sí. también, pese a que algunos dudan de la democracia. Es verdad que el gobierno intentó cortarle las alas a la Suprema Corte mediante esa reforma, pero la gente salió afuera a protestar. Sí, también hay quienes dicen que la Suprema Corte y todo el aparato judicial se ha dedicado en los últimos años a legislar desde la judicatura y que se le ha ido de rosca un poco la mano. Bueno, es interesante porque es interesante lo que tú dices, porque la Suprema Corte israelí es como una Suprema Corte que falla según los casos. No hay, yo creo, una inclinación ideológica, pese a que el gobierno sostiene eso, Sí. porque en muchos casos falló en favor del gobierno, en otros casos falló en favor de los colonos, y en otros casos falló en favor de lados demandantes de los palestinos. Fue bastante diverso, yo diría, la forma como la Suprema Corte israelí legisló. Pero el problema es, Agustín y Karinés, que en Israel es un sistema parlamentario. Uh-huh. Entonces el poder ejecutivo depende de una mayoría legislativa. Entonces ya de por sí, por definición, no existe una separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo. Entonces lo único que mantiene ese peso y contrapeso es un sistema judicial. Entonces cortarle las alas al sistema judicial abre la puerta a un poder ejecutivo más poderoso de lo que una democracia demanda. Puede soportar, claro. Exacto. Claro, entonces ese es el punto. Pero sí, claro, ese es el punto. Acá también hay acusaciones de que la Suprema Corte ha sido activista. Claro, lo que pasa es que aquí todavía el presidente no tiene nada no le debe nada al Congreso. Allá no, allá son coaliciones de partidos. Correcto. Que establecen un número de escaños, un número de votos para poder elegir a un primer ministro.
Bueno, el presidente le debe al Congreso aquí en cuanto que hay legislación que no puede pasarse si Sí, no pasa al Congreso, claro. ¿verdad? Pero Pero no lo sí, harían caer. O sea, el presidente quedaría como una figura correcto, totalmente decorativa, sin poder aprobar una sola ley, pero estaría ahí sus 4 años y se despide, pero nunca lo van a hacer caer. Allá correcto. en este sistema parlamentario, al igual que en Europa, en España, si de pronto se fragmenta o se fractura la coalición que llevó al primer ministro al poder y le dan un voto de no confianza, pues cae el gobierno. Totalmente. Sí, Ujú, sí, sí, sí. claro. Sí, sí, Doctor, totalmente. muchísimas gracias. Siempre un honor tenerlo. Un placer estar con ustedes dos. Muchas gracias por Igualmente. tenerme. Muchas gracias. Gracias, profesor.